Buenos días, hoy es día 13 de noviembre del 2016. Estamos reunidos el Grupo de Llevant en La Pinada y vamos a hablar del cuarto rayo. Los ponentes serán Alfonso, Rafa y Josep. Bueno, pues voy a empezar. Armonía a través del conflicto. Hablar del cuarto rayo es hablar del sentido del deber. Proviene del primero y del segundo. El método de trabajo es el dominio de uno mismo, equilibrando nuestro propio interior, anteponiendo lo que ha de hacerse sobre nuestras apetencias u inclinaciones. Es el rayo de la humanidad, cuyo objetivo es armonizar los aspectos superior e inferior, lo cual involucra conflicto y lucha. El cuarto rayo es uno de los rayos que rigen la mente. Vincula la naturaleza mental con el rayo del sistema solar. El hombre que ha integrado su personalidad con el tiempo tiene que invocar este cuarto tipo de energía cuando se halle en el sendero, a fin de condicionar su mente y, mediante ésta, su personalidad. Se tiene constancia de su acción desde el siglo XVI, cuando comenzaron los preparativos para la manifestación en la Tierra de la Hermandad Científica, encargada de elevar la conciencia general. Se comenzó por los 4 grupos inferiores: cultural, político, religioso y científico. Siguieron más adelante los 3 grupos superiores: filosófico, psicológico y financiero. Con el tiempo, 2 grupos poderosos, el político y el cultural, manifestaron lo que se denomina el Renacimiento, que quedó culminado con la Revolución Francesa, lo que ancló en la conciencia general los 7 grupos de pensadores tal y como los conocemos hoy, que desde entonces enfrentan una humanidad dual, la formada por los reaccionarios y la formada por los visionarios. Tras el concilio de 1925, aparece el nuevo grupo de servidores del mundo, un grupo de almas condicionadoras, el germen del futuro avatar grupal. Son los salvadores del mundo, místicos intelectuales, místicos prácticos, los llamados conocedores de la verdad, los constructores de la nueva era, los trabajadores obedientes y servidores del verbo, etc. El nuevo grupo de servidores del mundo ejerce como puente de almas, que desde 1500 trabaja para preservar el espíritu de la humanidad, de la verdad, reorganizar los pensamientos de los hombres a fin de refinar la mente racial y llevarla a esa condición meditativa y reflexiva que le permitirá reconocer la próxima manifestación de la divinidad. Este rayo personifica el principio de conflicto. Tiene un efecto peculiar y curioso sobre las relaciones. Esto se debe a la interrelación del rayo de armonía a través del conflicto y del segundo rayo de amor-sabiduría, siendo este principalmente el rayo de las rectas relaciones humanas, en lo que concierne al cuarto reino de la naturaleza. La energía de amor rige las relaciones entre las almas y controla a la jerarquía, que es el reino de las almas. La energía de sabiduría debería regir todas las relaciones dentro del cuarto reino, el humano. Al no ser así, surge el conflicto. El principio de conflicto, que actúa regido por el cuarto rayo y controlado por el segundo, tendrá por resultado, en lo que concierne a la humanidad, el establecimiento de rectas relaciones humanas y el acrecentamiento del universal espíritu
de buena voluntad entre los hombres. Únicamente los descarriados e incultos dejarían de ver en estos dos resultados del conflicto engendrados en la actualidad que constituyen los dos factores más deseables para los cuales deben trabajar todos los hombres de buena voluntad. Las masas humanas en todos los países se han convencido, debido a la evidencia presentada por el principio de conflicto, que deben producirse cambios fundamentales en las actitudes y metas de los hombres si la humanidad quiere sobrevivir, y a su propia manera, inteligentemente o ignorantemente, han de buscar una solución. La guerra ha producido mucho bien a despecho de la destrucción de formas. Las causas de las guerras son mejor comprendidas. Las cuestiones involucradas están siendo lentamente aclaradas. La información sobre todas las naciones, aunque incorrectamente presentada, ha despertado al género humano a la realidad de un mundo. La mancomunidad en el dolor, sufrimiento, ansiedad, hambre y desesperación ha unido más estrechamente a los hombres, y esta relación ha gestado más armonía de la que el hombre comprende. En política, por ejemplo, el sistema de dos partidos está basado en una premisa correcta, pero en la actualidad no es un sistema satisfactorio a causa de la estupidez humana. Representa, en verdad, a los grupos reaccionarios en cualquier país y también al Partido Progresista. Alerta a las nuevas posibilidades. La meta del Partido Reaccionario consiste en detener la vida del espíritu, en clarificar por medio de la obstrucción y en contener o evitar el avance demasiado rápido de los impacientes e inmaduros. El Partido Progresista debe estar compuesto por quienes sean conscientes de las cosas antiguas e innecesarias, y son siempre precursores, aunque frecuentemente no poseen gran habilidad de acción. Aún no es posible establecer una línea de demarcación clara entre los dos. El principio de conflicto está actuando también en las iglesias, pero por desgracia lentamente, debido a la corrupción y al efecto soporífero de la teología. Aquí hay que saber distinguir entre religión y espiritualidad. La religión actual es una creación humana y consiste en el uso interesado de la espiritualidad. La verdadera cristiandad, tal como Cristo la enseñó, carece de abusos teológicos y debe ser restablecida lo antes posible. Volviendo al nuevo grupo de servidores del mundo, daré algunos ejemplos sobresalientes, pero está claro que hay muchos más. El primero de ellos es Monseñor Hugh O'Flaherty. Nació en 1898 y falleció en 1963. Fue un sacerdote católico romano irlandés que salvó cerca de 4.000 soldados aliados y judíos en la Ciudad del Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial, arriesgando su propia vida. El segundo, que será más conocido, es Irena Sendler, 1910-2008. Conocida como el ángel del gueto de Varsovia, fue una enfermera y trabajadora social polaca que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó y salvó a 2.500 niños del gueto de Varsovia, arriesgando su propia vida. Según ella, dice: la razón por la cual rescaté a los niños tiene su origen en mi hogar, en mi infancia. Fui educada en la creencia de que a una persona necesitada se le debe prestar ayuda de corazón sin mirar su religión o nacionalidad. El tercero es Nicholas Whiton. Nació en 1909 y falleció en 2015. Fue un filántropo británico de origen judío que salvó a 669 niños judíos de la muerte a manos de la Alemania nazi antes del comienzo de la Guerra Mundial.
Su hazaña, que hubiera merecido múltiples condecoraciones y actos de homenaje, quedó en el olvido durante 50 años, ya que prefirió mantener lo sucedido en secreto. Estas 3 personas actuaron de manera normal, sin esperar nada a cambio y arriesgando sus vidas. Antes de concluir, enunciaré que existen impedimentos para pertenecer al nuevo grupo de seguidores del mundo. Son 4. Primero, personalidad no coordinada. Segundo, sentido de separatividad, de diferenciación y de superioridad. Tercero, posesión de un credo o formación dogmática de la verdad. Y cuarto, orgullo y ambición. Esto lo he sacado de Internet, de mi propia experiencia y de los libros del tibetano. Muchas gracias. Bien, cuarto rayo. El nombre básico de este rayo, ya lo sabéis, es armonía a través del conflicto. Significa que puede haber conflicto o puede haber armonía. Sabéis que no se pasa de la noche al día o del día a la noche, sino que hay una transición que puede ser diversa. Puede haber más o menos conflicto, más o menos armonía, pero suelen estar opuestos, uno en relación con el otro. Y enseguida, cuando pensamos en esto, tanto el conflicto como la armonía, pensamos en nosotros, en los seres humanos. No quiere decir que no esté en otros reinos de la naturaleza, pero básicamente, como pasa con los demás rayos, lo que más podemos conocer es psicológicamente referido a nosotros. Pero los rayos también sabéis, aunque me voy a centrar más en la psicología, que están en todo, en el universo. Es decir, es algo que abarca todo. En el proceso de evolución, primero hay caos, luego hay conflicto entre energías y progresivamente, conforme las energías se armonizan, pues entonces va desapareciendo ese conflicto, esa lucha, y vamos por evolución entrando en la armonía. Se puede aplicar absolutamente a todo. Si nos fijamos en nosotros, los seres humanos, nuestra mente piensa con más o menos frecuencia unas cosas, sentimos otras, y el cuerpo con sus instintos tiende en otra dirección. Con lo cual, cuando más acusado es esto, más conflicto. Cuando más de acuerdo está lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, hay más armonía. Está más unificado, está más alineado, se puede decir, como sabéis, de varias maneras. Pero la cosa no queda aquí, porque esto que he citado es la personalidad, sino que entre el alma y la personalidad puede haber conflicto, cuando la personalidad tiende hacia abajo y quiere imponerse en nuestra vida. Y el alma está intentando, pues, adaptar a la personalidad a su propia vibración. Hasta que esto no sucede y se armonizan, hay un periodo larguísimo en nuestra larga evolución de millones de años con distintos grados de conflicto. Cuando llegamos a un cierto punto en el sendero de evolución, esos conflictos mayores o menores, según en cada encarnación que tengamos, pues van entrando en una destacada armonía, hasta que se consigue la armonía entre el yo superior y el yo inferior, alma y personalidad, o como digamos. Quiere decir que están de acuerdo, que la vibración de la personalidad cambia, se sutiliza, se transmuta y se va adaptando, sin dejar de ser personalidad, a las vibraciones del yo superior. Quiere decir que armonizan ambas vibraciones y, por lo tanto, la personalidad, sin dejar de ser, porque está aquí, físico, emocional y mental, está en sus propios planos, no en otros. Va adaptándose y ya no hay conflicto, hay armonía. Esto que he dicho en unos pocos minutos es un proceso de millones de años, como os podéis imaginar. Y cada ser humano estaremos en algún peldaño de esa larga escalera en el cual vamos del conflicto a la armonía. Esto hablando en general, independiente del rayo al que pertenecemos. Si habéis estudiado los rayos y
Y os advierto que a veces, aun conociendo los rayos, si nos miramos, pensamos, pues parece que tenga este o este otro. Luego pasa una temporada y quizá pensamos, uy, parece que sea más de este el otro. No es fácil, es la intuición y la experiencia, si no nos lo dice alguien capaz de ello, quien nos va a decir los rayos a los que pertenecemos. No obstante, seguro que todos hemos pensado de un modo constante, pues parece que tenga este más que los demás. Y posiblemente del cuarto rayo os pase que, aunque no sea básico, pues a lo mejor habéis pensado, pues parece que este rayo está presente. Yo, aunque sea del segundo rayo, siempre he pensado, si no estoy equivocado, que el cuarto rayo lo tengo, de alguna forma. Entonces, se le llama armonía a través del conflicto, pero también se le llama el rayo del arte, el rayo de la belleza. El tibetano, si tenéis el tomo 1 de los 7 rayos, pues va hablando durante este libro, en otros también, de los rayos. Y hay una parte, en unas pocas hojas, que hay una lista de cualidades y defectos de cada rayo. En el cuarto rayo, las cualidades habla, incluso lo he anotado aquí, con varias palabras: equilibrio psicológico, afectividad, generosidad, intelecto, intuición. Si nos fijamos un poco y sabemos los otros, el intelecto está más relacionado con el quinto, la generosidad, la afectividad con el segundo, incluso con los rayos pares hay una relación entre los pares y los impares, de alguna forma. De tal manera que esos son cualidades. Y en los defectos hay una lista, pero no lo explica, solamente pone los nombres: egocentrismo, pasiones, falta de moral, indolencia, inexactitud. Es decir, una lista de unas características psicológicas que se refieren también a cualidades o defectos de otros rayos. Y si vais comparando lo de un rayo con otros, decís, uy, esta cualidad de este rayo también está en el otro y en el otro. ¿Por qué? Porque está todo interconectado. Y vamos viendo que en cada rayo predominan más unas cualidades y defectos. Los defectos son la deficiencia de las cualidades, más en otros rayos otras. Y en el cuarto rayo, que en todo septenario es la mitad, hay 3 a un lado y 3 a otro, está, digamos, como características de unos y de otros. Incluso habla de que hay una relación entre el primero y el séptimo. Por ejemplo, la voluntad, sabéis que es más del primero, pero también está en el séptimo. El amor en el segundo, pero también, aunque sea más de matiz emocional, en el sexto, emocional, devocional. La mente en el quinto, mente concreta, pero también está en el tercero, mente abstracta. Es decir, que si hacemos una simetría, vemos que los 3 primeros se relacionan con los 3 últimos y queda en el centro el cuarto rayo. De tal manera que podemos estar, pues, en fricción con estas características de varios rayos o armonizando unos con otros. De tal manera que el cuarto puede estar, como estamos diciendo, en esa lucha, en ese conflicto, o también, si hay una superación, en una determinada armonía. Y eso, si nos observamos, cuando vamos armonizando, aunque sean aspectos parciales, pues vamos notando cómo hay una unificación. Eso nos da características como paz, como armonía, etc. Mientras que, en el grado que sea, si estamos en conflicto, hay lucha. Fijaos que la guerra es un conflicto colectivo. Los conflictos psicológicos que tenemos los seres humanos se relacionan con las guerras. Y sabéis que las guerras no nacen de la noche a la mañana y no son producidas ni por los minerales, vegetales y animales. Los seres humanos, muchos seres humanos, en conflicto psicológico, con ellos y con los que les rodean, estamos emitiendo unas vibraciones que cuando sobrepasan cierta medida, estalla en determinadas características, y que sería amplio y complejo, estalla la guerra. Así que la guerra es un conflicto, podríamos decir, social, que a veces se da en un pequeño grupo de personas, pero llevado a un nivel grande. Lo digo porque el cuarto rayo también se relaciona con las guerras, pero en el aspecto de conflicto. Pero la paz, que es la ausencia de guerra,
pero no es que acaben los tiros y las bombas. Sabéis que a veces acaba la guerra en un sitio y lo hemos pensado todos. Siguen en guerra, en una guerra de odio, de venganza, de egoísmo, de separatividad. Fijaos que las guerras también tienen mucho que ver con la separatividad, algo que siempre ha estado presente y hoy en día mucho. La separatividad llevada a cierto nivel, los nacionalismos, los racismos y todo eso, llevado a cierto nivel, se va gestando en los planos sutiles las guerras, que es separación. Y cuando hay separación, hay conflicto. ¿Qué ocurre cuando hay paz y hay armonía? Pues que no hay ni por arriba ni por abajo, hay como un equilibrio y aunque seamos diferentes, seres humanos, naciones, etcétera, colaboramos para buscar un fin común desde nuestra propia peculiaridad. Pero también he dicho que en el cuarto rayo se le llama rayo del arte, pero sabéis que hay artistas de todos los rayos. Ayer, por ejemplo, en el cursillo que impartí sobre Beethoven, pues y en la conferencia también expliqué que Beethoven es de primer rayo. Aunque no lo dije con estas palabras, en el caso de ayer, Beethoven, la música es de primer rayo, rayo de voluntad o poder. Pero Wagner también tiene el primer rayo, aunque el amor de Wagner es inmenso y el de Beethoven también. No quiere decir que solo esté el primer rayo, también está el amor. En la música de Beethoven hay un amor inmenso. Gracias a esta música se humanizó bastante, se empezó a humanizar hace 2 siglos a la humanidad. Pero predomina esa fuerza de primer rayo. Nada más que cuando está complementada o armonizada con el segundo, da lugar a la voluntad amorosamente dirigida. Fijaos que un personaje político o gobernante muy poderoso tiene que tener, como todos, primer rayo de voluntad. Pero cuando tienen amor, están contribuyendo, si les dejan, a esa armonía. Pero si no hay amor, esa fuerza de poder se puede llegar a convertir, como sabemos, en esas dictaduras que tanto daño pueden realizar. Pero fijaos, el arte es algo que conocemos todos y en la educación está. Pero no sé si coincidís conmigo que todavía no tenemos una educación artística. Para la gente, la mayoría, el arte es para momentos de ocio que no trabajas, pues escuchar una música agradable, que te gusta, ver una exposición, qué bonito, ver películas, leer un libro. Pero considero que el arte todavía nos enseña. Para mí el arte es aquellos estímulos que van consiguiendo, si estamos receptivos y no estamos dormidos, conectarnos con lo más elevado de nosotros. El arte en el mundo, cuando se llega a este punto, es el medio más adecuado para contactar con el espíritu con la materia, es el puente. Por lo tanto, cuando somos receptivos a una verdadera obra de arte y estamos abiertos, y el verdadero arte penetra por aquí, por el corazón, más que por la mente, y aunque gran parte de lo que se llama hoy día arte por el plexo solar, ¿me entendéis todos?, penetra por el corazón, estimula la fuente de conexión con nuestro yo superior, que es el corazón. Entonces, hay falta una educación, enseñar a observar, a escuchar la música para ver qué efectos te produce y escoger aquello que no solo te gusta en ese momento, sino que te va a ayudar. O tratar de ver aquellas artes, aprovecharlas para conseguir esto. Y no solo las artes, llamadas pintura, escultura, arquitectura, teatro, etcétera, sino que el arte puede estar en todo. La naturaleza es una obra de arte, no humana. Nosotros la ensuciamos, pero es una obra de arte del logos o del todo. Y todo nuestro comportamiento humano puede ser una obra de arte. Por eso, si funcionamos en armonía con nosotros y con los demás, somos una obra de arte. Creo que en el futuro las fronteras entre las artes y la actitud artística se irán diluyendo. Se verá como arte el comportamiento, la actitud de una sociedad, de un grupo humano que está funcionando. Por lo tanto, ya no se queda solo en esos estímulos artísticos. Y la belleza, ¿sabéis? La belleza y la armonía son 2 cualidades que se nombran mucho en el arte. La armonía es varios elementos diferentes unificados.
En un cuadro podemos encontrar varios elementos distintos que se podían separar, pero cuando están juntos y forman una unidad coherente, que a veces lo notamos más o menos, están formando algo armónico. En música se llama armonía, pues varias notas o varias melodías que suenan o sonidos que suenan a la vez, que pueden estar en armonía o no. De tal manera que la armonía es algo que puede estar en todo. De tal manera que el arte es un elemento más. Y si no hablamos de arte, como estamos diciendo, cuando hay armonía, hay arte. Y por lo tanto, cuando podemos aprovechar esa dimensión del arte, notamos una paz especial. No sé si lo habéis hecho, pero vale la pena no dejar esta vida aprovechando y analizando, o mejor dicho, intuyendo más que analizar, que se puede complementar las obras de arte que en determinadas épocas, sobre todo cuando el cuarto rayo ha funcionado, como en la época del Renacimiento, en la época de Grecia, y se dice que en los libros del tibetano está, a partir del año 2025, empezar a venir, que no será de golpe, pero claro, primero tiene que haber conflicto, desarmonía. Todo el arte de este siglo pasado, en general, casi todo, es algo desarmónico, quizá influido por el quinto rayo, que es un rayo que difícilmente encontramos directamente en el arte. Y entonces está todo muy intelectualizado y no llega al corazón. Nos podrá gustar y decir qué ingenioso está, pues esto, lo otro, pero no llega. Creo que la clave está en el corazón, que es el centro que nos puede armonizar. Y sabéis que el chakra cardíaco es el cuarto, tanto empezando de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba, que es el punto de mayor conexión con el alma. De tal manera que ahí está, incluso en otro libro del tibetano, de los espejismos, cuando habla de los espejismos de los rayos, no solo nombra la guerra y los conflictos, sino, si no me acuerdo mal, no recuerdo mal, la vaga percepción artística. Porque la palabra arte, sabéis que se está aplicando a cosas que de arte, en este sentido, nada. Por lo tanto, hay un espejismo de percibir. Y verdad que se valoran como genios artistas que no tienen nada de arte, porque tenemos esa tendencia a mitificar. Entonces falta una educación o autoeducación, si lo hacemos, de percibir eso. Todas las religiones han utilizado las artes, independientemente de hasta dónde han alcanzado. Fijaos que el arte es eso. Y se podría decir que a veces un gran artista, como el caso de Wagner, se podría considerar como una nueva religión. No es la nueva religión acuariana, pero es parte de una nueva religión, si conocéis esa obra. El caso es que arte es la belleza, que es algo que valoramos porque me gusta, no me gusta, me produce. Pero si lo analizáis psicológicamente, algo bello está produciendo no solo un efecto de gusto emocional del cuerpo astral, sino que cuando es realmente bello te está tocando algo más profundo. Entonces ahí tenemos un reto, tengamos el cuarto rayo o no, un reto muy importante. No sé si tendrá importancia, pero a veces cuando tienes el cuarto rayo, las cosas que tienes hasta en una mesa, deseas, si puedes, que no siempre puedes, que estén con una cierta armonía, en una mesa o en un lugar. Eso puede ser anecdótico, pero te cuesta más aceptar, aunque llega un momento en que aceptas los desórdenes, porque es inevitable, como os podéis imaginar, que las cosas estén desordenadas. Buscas que estén en armonía. Esto que parece una tontería, pues puede generalizarse a unos niveles mucho más amplios y mucho más profundos. Bien, lo dejo aquí y luego, pues en ocasión, lo ampliamos más. Me vais a permitir que cuando hable os destaque algunas ideas que creo que son muy relevantes. Os diré, atención, ¿vale? Me gustaría empezar por una poesía, son 4 versos, que creo que representa muy bien el cuarto rayo. Dice: afirma las raíces en el lodo, las flores en el sol, y comprueba que el sol, el lodo
las raíces y las flores son uno. ¿Vale? Podemos decir que hay un señor que, digamos, es el regente de cada rayo. Y si hay un señor de armonía, belleza y arte, podemos decir que este ser consciente, que la función de este ser consiste en crear belleza. Pero atención, belleza no desde el punto de vista del arte, sino como expresión de la verdad. Todos creemos que el cuarto rayo es el cuarto rayo del artista, pero los artistas existen en todos los rayos. Entonces, fijaros, vuelvo a decir que es armonía y belleza, pero a raíz como expresión de la verdad. ¿Y esta belleza cómo se obtiene? Gracias a la libre interacción entre la vida y la forma, entre el alma, entre nuestro yo superior y la personalidad. Fruto de esa interacción es como vamos a obtener esa belleza. El rayo de belleza, arte y armonía produce la cualidad de la organización mediante la forma. Y el último rayo, fijaros, el último análisis es el rayo de la exactitud matemática, más que del artista, como muchos creen. Es un rayo que es especialmente refinador, que produce la perfección de la forma. Y es el rayo de la intuición, como ya se ha dicho, y de la armonización. Pensando que si hablamos del cuarto rayo, estamos hablando tal vez del cuarto plano, que es el rayo búdico, que es donde realmente radica o reside la intuición del ser humano. Hemos hablado en los rayos que hemos visto hasta ahora, hemos hablado de que todos tenemos un rayo de la personalidad, de la mente, de la emoción, del alma. Son, digamos, los rayos menores que nos afectan individualmente. Pero también hay, como ya sabéis, unos rayos que tienen un ciclo mayor. Hay un rayo que puede afectar al país en el que residimos, pero yendo más arriba, hay un rayo que rige la raza aria, que como vimos fue el último que vimos, es el tercero, pero yendo a un ciclo aún mayor, el del reino humano, teniendo en cuenta que estamos en el cuarto reino, curioso, cuarto rayo. El cuarto reino está regido por dos rayos, el cuarto y el quinto. Se puede decir que el quinto rayo rige, digamos, el aspecto de la personalidad del reino humano y el cuarto rayo, el del alma. Entonces, estos dos ciclos, estos dos rayos que afectan al cuarto reino como tal, puede decirse que la función del quinto rayo, la del conocimiento concreto, que es el que veremos en la próxima reunión, la función de este quinto rayo es desarrollar el intelecto y el del cuarto rayo, la intuición. Pero van estrechamente ligados. Fijaros que 4 y 5 hacen 9, que es el número del iniciado. 4 y 5, el periodo de gestación del ser humano. El periodo de gestación que va a dar luz al quinto reino. Es curioso. De todos los rayos y de toda la numerología que tienen todos los rayos, yo creo que el cuarto es que se sale totalmente con respecto a los demás. Se sale en el sentido de que existen múltiples analogías, ¿no? Cuarto reino, cuarta ronda, como comentabas, el cuarto chakra, el Agni Yoga, que es ¿vale? Entonces ahí existe mucha. Entonces, como os decía, esta armonía se va a lograr gracias a la energía de este quinto rayo de conocimiento. Después, más adelante, cuando este quinto rayo de conocimiento, que es el que ahora nos vivimos, como decía Rafa, ahora estamos imbuidos en la técnica, en el conocimiento concreto, en el desarrollo del intelecto. Cuando esta etapa pase, pues este ciclo mayor, esto estará regido únicamente por la respuesta búdica y nos dará acceso a este quinto reino, ¿no? Eso era un poco una introducción. Ahora quisiera hablar de Mercurio, simplemente de Mercurio. Vosotros sabéis que cada rayo pues tiene dos planetas regentes, uno esotérico y otro esotérico. En el caso del cuarto rayo, el rayo exotérico, con X, es la Luna, aunque realmente es la Luna porque vela un planeta oculto que desconocemos.
y el cuarto rayo, el planeta esotérico, es Mercurio. Pero ahora veréis, yo me he llegado a sorprender realmente cuando tirando un poquito del hilo del Mercurio, lo que he llegado a encontrar. Fijaros que se comenta que Mercurio, que personifica obviamente la energía del cuarto rayo, como os he dicho, lleva al hombre alrededor de la rueda de la vida, la rueda de encarnaciones, y por medio del conflicto puede llegar, del conflicto se llega a esa armonía, como decía Rafa, pues a base de muchos y muchos años y reencarnaciones. La función de Mercurio es iluminar la mente, pero fijaros, todos hemos oído que es el mensajero de los dioses, ¿no? Realmente el mensajero de los dioses, la función la función de Mercurio es como una especie de mediador entre el alma y la personalidad. Fijaros que también que a Mercurio se le conoce, se le identifica esotéricamente, o en la literatura esotérica se considera que Mercurio y Sol son uno mismo, ¿no? Y fijaros que el Sol es el Hijo de Dios, es el mediador entre Padre Espíritu y Madre Materia. ¿Veis esta especie de mediación? Esta mediación lo que produce en primer caso es una inevitable oposición entre los pares de opuestos y un dilatado conflicto. Conflicto que finalmente termina en una victoria y se desvanece la ilusión por medio de la iluminación de la mente inferior. ¿Vale? Cuando leí esto, claro, hay una expresión que no sé si, y ahora os quería preguntar qué significa para vosotros. Mercurio indica que la línea de menor resistencia, ¿sabéis lo que es la línea de menor resistencia? ¿Alguien podía comentar qué es para él la línea de menor resistencia? Es cuando hay una cadena, siempre se rompe por el eslabón más débil, sí. ¿no? Estoy de acuerdo. Fijaros que la línea de menor resistencia es la armonía por medio del conflicto, porque justamente Mercurio manifiesta que esa energía de cuarto rayo es búdica e intuitiva y expresa al Cristo, así como Mercurio y el Sol, como os he dicho, es el uno. Pero es que el cuarto rayo, además, nos está indicando cuál es nuestro Kurukshetra, nuestro campo de servicio. Kurukshetra en el sentido de Bhagavad Gita, que también ahora os comentaré, y yo creo que después con el debate, yo creo que Rafa, que es también un estudioso del Bhagavad Gita, he encontrado muchas similitudes con el cuarto rayo, ¿no? Que ahora después os comentaré. Después, también hay que tener en cuenta, os he hablado de la Luna es el regente exotérico y también realiza una influencia en este cuarto rayo, porque le proporciona justamente a Mercurio la energía necesaria para tender hacia la lucha, hacia el conflicto. Es una tendencia dual, pero también hacia la armonía. Entonces, los dos aspectos de la lucha, uno es inconsciente bajo la dirección de la forma, cuando nos guiamos por la personalidad, o consciente cuando nos dirigimos por el alma. Pero después, en este sentido, donde más he encontrado similitud y coincidencia con el número 4 es cuando he leído sobre el tema del caduceo de Mercurio. Vosotros sabéis que la energía de Kundalini reside en nuestro chakra Muladhara, ¿vale? Fijaros, el chakra Muladhara es un chakra de 4 pétalos. Se puede decir que estos 4 pétalos pueden suponer los 4 señores del karma, como queriendo decir que justamente para la ascensión de este Kundalini debemos de resolver todos los aspectos del karma, que en esa ascensión, si recordáis el caduceo de Mercurio, son 2 serpientes que se enroscan alrededor de un eje que podemos considerar la columna vertebral. De hecho, la progresión del cuarto al quinto reino justamente se basa en esa ascensión de la energía Kundalini desde el chakra Muladhara hacia el chakra coronario Sahasrara, bendiciendo, sacralizando todos los chakras que hay a su través, ¿no? Y al final, si recordáis el chakra, el símbolo del caduceo de Mercurio, al final las 2 serpientes acaban en 2 alas,
como queriendo decir que al final, cuando el primero y el séptimo chakra se unifican, queda una línea ondulante que unifica a los dos, desaparecen las dos serpientes, y es el canal Sushumna el que une el primero y el séptimo chakra. Al llegar arriba, en el séptimo chakra, es cuando las alas indican la elevación, el desligamiento de la materia, ¿no? Pero es curioso, fijaros en esto del chakra, que en esto del caduceo, el tema de la serpiente también. También he encontrado que la serpiente es un símbolo de la sabiduría. ¿Sabéis por qué es el símbolo de la sabiduría? Es tremendamente curioso. ¿Sabéis que la serpiente es el único reptil que cambia de piel? Entonces, el hombre es como una expresión de la sabiduría. El hombre si quiere avanzar, si quiere dejar de estar inmóvil, impasible ante lo que sucede, debe de cambiar. Todos debemos de cambiar nuestra piel. Debemos, como una especie de avanzar, de ir no anquilosándonos en nuestras ideas, en nuestras emociones, en nuestros hábitos. Entonces tenemos ahí el ejemplo de la serpiente, ¿no? No sé. También, claro, también otro simbolismo que está relacionado con Mercurio, con el chakra Muladhara, es que estos 4 pétalos, si veis este chakra dibujado, realmente lo que estáis viendo es una cruz. Es la señal del Cristo crucificado, que es donde empieza realmente todo el trabajo del karma del ser humano, ¿no? Bueno, pues no sé si... Yo creo que todo esto ya lo he comentado. Ahora quería comentaros también la coincidencia también con un trabajo que ya hemos hecho aquí, que es el trabajo de Hércules en Libra. Es una breve referencia, que está muy relacionado, que era la captura del jabalí de Erimanto, ¿no? Quería recordaros las dos frases clave de este trabajo. Dice, desde el punto de vista de la forma, o sea, y eso está vinculado, cuando trabajamos desde el punto de la personalidad, la frase es que se haga la elección, ¿vale? Cuando estamos en medio del conflicto, lo que hacemos es elegimos. Pero también dice, desde el punto de vista del alma, yo soy el equilibrio y elijo el camino que lleva entre las dos grandes líneas de fuerza. ¿Veis? Cómo está muy vinculado también con el cuarto rayo, ¿no? Entonces, de hecho, si os recordáis en este trabajo, que es la captura del jabalí de Erimanto, ¿es de Erimanto? Erimanto. Vale, pues había que capturar un jabalí que devastaba la comarca. Y entonces, cuando inicia la búsqueda, se encuentra 2 centauros, Quirón y Folo, creo que eran, y bueno, y entonces hacen una fiesta, se emborracha Hércules con los 2 centauros, y aquello acaba después una lucha, porque el vino estaba reservado para grandes ceremonias, y bueno, y al final mueren los dos centauros. Y obviamente se desvía de la búsqueda de ese jabalí, ¿no? Después lo que hace Hércules es que ¿dónde captura el jabalí? En las altas montañas, en la altura, ¿no? Entonces, fijaros qué simbolismo que está vinculado, ¿no? Cómo el conflicto, la lucha, la crisis, el caer derrotados, la derrota, cómo es necesario para alcanzar esa armonía, la armonía que la alcanza justamente cuando elevándose, ¿no? Poniéndose más allá de los condicionamientos mentales, emocionales y físicos, ¿no? Y ahora quería hablaros de la polaridad. Es que, lo siento, pero es que con este cuarto rayo he encontrado referencias por todos los lados. Y claro, entonces, lo primero que me ha surgido han sido los principios herméticos. Qué casualidad que el principio hermético de la polaridad es el cuarto. Qué casualidad, ¿no? Entonces dice el principio de polaridad, dice, todo es dual, todo tiene 2 polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Atención. Lo vuelvo a repetir. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan y todas las verdades son medias verdades y todas las paradojas
pueden reconciliarse. Entonces, este principio lo que explica es que en cada cosa hay dos polos, dos aspectos. Los opuestos son en realidad dos extremos de la misma cosa. Esto siempre me recuerda, siempre que leo esto, la visión de la psicología y de la psiquiatría, ¿no? Que Rafa, pues la psiquiatría, o estás sano o estás enfermo. La psicología desde hace ya tiempo ya impuso un poco que todo es dimensional, que todo es una cuestión de grados. Todos tenemos un grado de esquizofrenia, todos tenemos un grado de depresión, todos tenemos un grado de ansiedad, ¿no? Y nos movemos justamente de acuerdo con esta ley de polaridad. Esto es muy interesante también recalcar, bueno, claro, aquí pone un ejemplo, el calor y el frío. Cuando vemos un termómetro de mercurio, atención, que ya no existen casi. ¿Dónde empieza el calor y dónde empieza el frío, ¿no? ¿Qué es la oscuridad sino una carencia de luz? ¿Y qué es el espíritu y la materia? Que vemos como dos cosas duales, separadas, cuando realmente es un tema, la cuestión realmente es una diferencia de sustanciación de energía, el espíritu y la materia, ¿no? Y después, claro, después de leer el Kybalión, pues bueno, yo me encontré muchas referencias de Vicente Beltrán Anglada con respecto a las polaridades. Referencias que tenían un componente muy psicológico y de terrible actualidad. En el sentido de que un problema, y dice Vicente, que un problema humano siempre es un problema de polaridad. Si no hay polaridad, no hay problema. Y entonces, si el hombre vive en tensión, es porque está en el seno de una gran tensión de la humanidad. Entonces yo me pensé, digo, ¿a vosotros no os sucede a veces que entráis en una discusión, en un conflicto, y no sentís esto implicados? Podéis ver a un polo que está discutiendo y a otro polo. ¿Y vosotros? Porque justamente estáis en ese punto neutro que unifica los dos opuestos. Entonces, fijaros en la cantidad y pensar, os sugiero, yo al menos en un trabajo que he hecho, he reflexionado mucho sobre los problemas y los conflictos que me rodean en mi vida y veo que o bien estoy polarizado o estoy reaccionando con uno de los dos polos. Porque la cuestión es, cuando esta educación, la educación que comentaba Rafa, pues la educación nos ha enseñado que cuando, incluso lo que nos ha propuesto siempre esta era de Acuario, es que cuando el mal hay que combatirlo con el bien. Esto siempre, el guardián del umbral, el ángel de la presencia. Pero ya Buda ya nos decía, hemos de encontrar el camino del medio, que es estrecho como el filo de una navaja, ¿vale? Entonces es curioso, ¿no?, este tema. Entonces, con respecto a los problemas, pues bueno, todos tenemos problemas y los demás. Y el contacto entre personas de distintas polaridades y distintos problemas, pues crean el ambiente social en el que estamos viendo, que vemos en la televisión, que vemos en nuestro entorno familiar, que vemos en nuestro entorno profesional. ¿Y qué es lo más fácil? ¿Cuál es la línea de menor resistencia? Pues justamente, que, como os decía, que Mercurio impulsa hacia el conflicto, la línea de menor resistencia. Pues lo más fácil es luchar contra el problema. Hemos aprendido que lo más fácil es luchar contra la reacción. O sea, que en lugar de buscar una polaridad que sea neutra entre dos antagónicas polaridades, lo que estamos intentando es aumentar una polaridad por encima de la otra. Claro, Vicente dice, bueno, ¿y qué pasaría si el hombre como factor positivo examinase conscientemente el mal que se produce en su interior de una manera consciente y sostenida? Pues llegaría en el momento en que vendría la solución, porque la solución es el desbloqueo existente entre las dos polaridades. Entonces, cuando una polaridad, y hay que tener en cuenta, si tenemos que buscar un punto neutro, no lo vamos a encontrar luchando poniéndonos en el lado contrario. Aunque he de deciros que, como hemos comentado antes, que el conflicto de esta dualidad es necesario. Sin esta dualidad, el ser humano no evolucionaría. Entonces, es necesario este quinto rayo, esta dualidad, este conflicto.
también otra vez lo que sucede es que el problema no lo afrontamos, sino que encima lo rehuimos. Y entonces el conflicto de la polaridad que viene de aquel problema nos condiciona y nos trae las crisis aún posiblemente a veces mayores, ¿no? También es muy curioso el concepto de gravitación, que está muy vinculado al de polaridad, ¿no? Solamente existe en gravitación cuando hay polaridad. De ahí que la levitación que alcanza el místico la alcanza gracias justamente al estar por encima de esa polaridad. Otro concepto que también está muy relacionado con la polaridad y con la dualidad es el tema del tiempo. El tiempo se vincula estrictamente con el conflicto. Cuando estamos en un problema vemos que el tiempo no pasa, pero ¿qué sucede cuando estamos en esas situaciones en las cuales no nos vemos afectados por esa lucha, por esa dualidad? Es como si nos encontrábamos más allá. Entonces el tiempo lo que se convierte es en una entidad que Vicente hacía mucha referencia, que es el espacio, ¿no? Entonces el tiempo se convierte en espacio, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo superar entonces, por lo tanto, esta polaridad? Pues como yo creo que ya lo hemos comentado, que es justamente encontrar esa fuerza pura, esa fuerza que no surge del conflicto y que al menos y al mismo tiempo la vence, ¿no? Es esa fuerza, como os decía, estrecha como el filo de la navaja, como decía, que corre en medio de los opuestos y mantiene el equilibrio. Y bueno, y sucede también con los problemas psicológicos. Un problema del tipo que sea solamente puede ser resuelto a través de ese punto neutro o vacío. ¿Y ese punto neutro cómo lo conseguimos? Creo que os va a sonar de algo, ¿no? La atención, ¿no? La atención es la que nos conduce justamente a descubrir en cada uno de nuestros conflictos cuál es ese punto medio. Fijaros que cuando estamos en un conflicto es como si toda nuestra visión se estrechara, ¿veis? Todo el espacio se concentra, se reduce, ¿no? Entonces, justamente, la atención lo que nos hace es nos aleja del conflicto y nos da una perspectiva más amplia. Y al poseer esa perspectiva más amplia, nos permite encontrar ese punto neutro que supera ese problema, ese conflicto o esa dualidad. Bueno, no quisiera enrollarme mucho, pero ahora quería hablar, por último, del Renacimiento, porque creo que Vicente ha hablado mucho del Renacimiento y creo que es un tema, desde el punto de vista esotérico, muy interesante. Y bueno, hay algunos datos que yo no conocía y quería un poco compartirlos con vosotros porque creo que han sido para mí, al menos, muy reveladores, ¿no? Aunque, como decía esto Rafa, está previsto que el cuarto rayo entre en acción esta era de Acuario a partir del 2025. Incluso Vicente creo que recordar que dice que la plena profusión de este cuarto rayo no se dará hasta lo menos 300 años, lo menos. O sea que eso aún le costará. Pero ¿qué pasó en el Renacimiento? Si recordáis la historia un poco, el Renacimiento surge como respuesta, como respuesta, eso veremos a ver si surge como respuesta, pero surge de forma continuada después de la etapa oscura que supuso la Edad Media, ¿no? Una etapa en la cual la humanidad estaba en la edad negra del hombre, ¿no? Entonces, según comenta Vicente, hubo una profusión de ángeles del cuarto rayo, procedentes, ni incluso él sabía de qué constelación, que estuvieron unos cientos de años y dejaron obras de arte, como todos sabemos, tanto en todas las artes para toda la posteridad. Pero fijaros, Vicente insistía en un tema que es muy importante. Aunque estos ángeles del cuarto rayo, ángeles que actualmente se han retirado y están retirados en un plano búdico, no están actuados, no fue tanto la acción de estos ángeles del cuarto rayo, sino como el carácter expectante de los artistas del Renacimiento, el carácter expectante, la receptividad de estos artistas. Lo que sucedió, que gracias a esta receptividad,
captaron la tremenda fuerza que de estos ángeles del cuarto rayo vinieron, como os decía, de una constelación desconocida, y pudieron captar, creo que se ha hablado aquí una vez, de las medidas áureas de ciertos códigos basados en las leyes matemáticas. Os leo: la medida áurea solar es la medida de la creación y de los arquetipos, y cada especie, cada raza, cada plano, cada planeta y cada sistema solar tienen sus propios arquetipos. Todo esto no es más que una eclosión de la medida solar, de la medida áurea o de los cánones establecidos por la divinidad para realzar su propósito, su idea y su acción. Por lo tanto, fueron artistas que supieron captar la transmisión de estas medidas áureas en esa época tan crucial para la humanidad, ¿no? Después hemos hablado de ángeles, del cuarto rayo. Después aquí creo que Vicente más allá aporta unos datos de tipo esotérico muy importantes, y digo, prestad atención porque esta frase a mí me ha llamado al menos mucho la atención. Dice textualmente: el Renacimiento fue un impulso proveniente de energías que estaban preparadas en forma de avatar, ¿vale?, sobre algunos cualificados investigadores. Quiero decir que fue energías que estaban ya preparadas para la venida de un avatar y que se virtieron sobre algunos cualificados investigadores. También dice que esotéricamente fue un ensayo de la jerarquía para iniciar en grupo a una serie de discípulos del cuarto rayo, como Rafael, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y otros grandes artistas. Fueron iniciados por Shambhala en ese cuarto rayo. Pero fue, ¿por qué motivo? Pues para redimir, como dice, para redimir un contexto de la humanidad que en aquellos tiempos, como os decía, esa etapa negra de la Edad Media, en los que la ignorancia se adueñaba de la mente y del corazón de los hombres. Hoy en día, el arte, como ha comentado Rafa, pues estamos viviendo un arte que está dominado nada más que por la técnica, que es un arte que es más una expresión de nuestro aspecto inferior, de la expresión inferior del artista, de los hábitos físicos, de los hábitos emocionales. Vicente distinguía muy bien entre lo que era técnica y lo que es intuición. Y como comentaba Rafa, así es, o sea, yo creo que es así, y también lo comenta Vicente, que el arte antes que nada es una expresión del segundo rayo de amor. Entonces, y este segundo rayo de amor es un poco de lo que carecen los artistas actuales, ¿no? Fijaros que encima hoy en día estamos por doquier rodeados nada más que de técnica, y tal vez el segundo rayo, ese aspecto de amor se está un poco retirando, ¿no? Bueno, posiblemente pues haya un plan y lo entenderemos dentro de por qué está sucediendo esto, ¿no? Pero es muy importante, pues eso, que esperemos que a partir del 2025 pues haya una mayor profusión de artistas que, en lugar de preocuparse más por la expresión de su voluntad inferior, pues sean realmente, como decían lo que pasó en el Renacimiento, que más que expresar su propia individualidad en el cosmos, lo que fue una expresión de que el cosmos se expresara a través de ellos. Fue realmente lo que sucedió en el Renacimiento. También comentaros que esto que pasó en el Renacimiento también tiene una enseñanza que para mí ha sido ha habido una idea que me ha dado mucho que pensar. La importancia de que los grandes sucesos en la etapa o en la historia de la humanidad no vienen tan dados porque venga un avatar o porque venga la influencia del cuarto rayo y nos transforme a todos, ni mucho menos. Posiblemente estos cambios y estos acontecimientos dependen más, si acaso, del estado de receptividad del ser humano más que de la venida de estos avatares. Como sabéis todos, desde principios del siglo XX se hablaba profusamente de la venida del avatar. Y yo creo que todos
coincidiremos que si la venida del Avatar no ha venido, porque posiblemente la humanidad no esté preparada para ello y posiblemente sea justamente hasta que ese estado de receptividad sea mayor, no se producirá ese hecho tan importante. Por lo tanto, por último, ya esto preguntarme, que era yo lo que me preguntaba, que cuál es el verdadero arte. Pues como decía, y en la línea de lo que comentaba Rafa, el arte en un sentido muy analítico es una expresión de amor. Y los artistas de hoy en día, esto, a diferencia de los del Renacimiento, no han establecido ese vacío divino, ese vacío interior que puede provocar que se llene o se complemente de esa fuerza del yo superior, ¿no? Y hasta que ese impulso al arte creador pues no se dé, pues será difícil que veamos una transformación, una evolución de las artes. Esto, ya por último, también decía que ese punto neutro es la medida, justamente ese vacío que se produce en el arte es justamente donde se encuentra la medida áurea. Para acabar ya, nada más que quería leeros dos microrelatos del tibetano que están vinculados estrictamente con el cuarto rayo y que para mí son muy preciosos, ¿no? El primero dice: tomo, mezclo y fusiono, reúno lo que deseo, armonizo el todo. Y así habló el mezclador cuando permanecía en la cámara oculta. Aquí el mezclador se refiere al ser humano y la cámara oculta se refiere en la cámara oculta de la personalidad, el ser humano cuando vive desde el aspecto forma, ¿no? Y decía el mezclador: comprendo la belleza invisible del mundo, conozco el color y el sonido, oigo la música de las esferas y nota sobre nota, acorde sobre acorde, me comunican su pensamiento. Las voces que escucho me intrigan y atraen y trato de trabajar con los veneros, los veneros son los manantiales de donde surgen estos sonidos. Intento pintar y mezclar los pigmentos necesarios. Tengo que crear la música, atención, que atraerá hacia mí a aquellos que aman las obras pictóricas que yo ejecuto, los colores que yo mezclo, la música que evoco. Por lo tanto, es a mí a quien querrán y adorarán. ¿Veis? Esto es un poco la visión del artista actual, ¿no? Pero entonces, una nota musical estridente sobrevino, acorde que silenció al mezclador de dulces sonidos. Sus notas perecían dentro del sonido y solo se escuchó el gran acorde de Dios. Afluyó un haz de luz, sus colores se desvanecieron, solo existía a su alrededor la oscuridad, pero a la distancia brillaba la luz de Dios. Permaneció entre la densa oscuridad y la luz cegadora. Su mundo en ruinas yacía a su alrededor, sus amigos habían desaparecido, y en vez de armonía había disonancia, en vez de belleza, la oscuridad de la tumba. Entonces, la voz entonó estas palabras: crea nuevamente, hijo mío, construye, pinta y mezcla los tonos de la belleza, pero esta vez para el mundo, no para ti. Entonces el mezclador volvió a comenzar su trabajo y trabajó nuevamente. Este es uno. Y el segundo, ya es como colofón, os decía antes que me recuerda mucho al Bhagavad Gita, y creo que este extracto del tibetano está casi extraído del Bhagavad Gita, y dice: el bendito ser se lanzó al combate, vio la existencia como dos fuerzas bélicas y luchó contra ambas. Ceñido con la armadura de guerra, se detuvo en la mitad del camino y miró hacia los dos senderos. El fragor de la batalla, las diversas armas que aprendió a manejar, el deseo de no luchar, la emoción de descubrir que aquellos contra quienes luchaba eran sus hermanos, y él mismo, la angustia de la derrota y el himno de su victoria, todo esto lo abatió. Pero el bendito ser se detuvo e interrogó: ¿de dónde provienen la victoria y la derrota? ¿No soy acaso el bendito ser mismo? Invocaré a los ángeles en mi ayuda. El sonido como de trompeta pregonó:
Levántate y lucha y reconcilia los ejércitos del Señor. No habrá batalla. Obliga a que cese el conflicto. Invoca la paz para todos. Haz de los dos un solo ejército del Señor. Que la victoria corone los esfuerzos del bendito ser, armonizando todo. La paz está detrás de las energías bélicas. Bueno, ahora vamos a hacer la rueda. Empezaremos por ti, ya que has hablado último, y luego ya vosotros. Tienes que moverla, cogerla de abajo para que no tocar ningún botón. Bueno. Mari Carmen, soy Mari Carmen Saezola. Es un placer volver a encontrar estas personas maravillosas. Bueno, el tema es súper interesante, muy útil en la vida de cada uno de diario. Difícil de llevar a cabo, pero realizable a la vez. Los libros del tibetano nos ilustran y nos iluminan continuamente, dándonos los datos que nos hacen falta, que nos habéis presentado aquí muy bien, ¿ostras? Entonces... María Carmen, allí no te oye. ¿No? ¿No me oye? No, levantar un poquito más. Levantas la voz, porque eso grave también tenemos que oír. Perdón. Ahora un poco mejor, ¿sí? Bueno, que es un placer estar aquí con todos de nuevo, que es un honor también, las dos cosas, y que el tema es sumamente interesante. Y paso la voz, que la persona siguiente siga. También paso. Sara. Yo creo que es un ámbito más de adecuado como para invocar la armonía, esa armonía a la que aspiramos todos. Y fuera de eso, yo creo que lo único que podemos poner de nuestra parte, lo único que está en nuestras manos es eso, es el tomar conciencia cada vez más de nuestras limitaciones para poder, digamos, apartarnos de las polaridades extremas que en cada uno de nosotros haya y buscar ese centro más equilibrado, que es más hondo, más profundo, que podemos tomar como referencia la atención. En ese punto no estamos ni pensando ni actuando, pero a la misma vez somos conscientes de eso que se desarrolla a nuestro alrededor. Por lo cual yo lo considero que es una referencia muy buena, por lo menos desde mi punto de vista. Quería comentaros que hace 3 días, creo que fue hace 3 días, se pasó una película muy interesante sobre un señor que murió el año pasado, un científico inglés que era John Nash y que tiene la teoría del equilibrio. A mí me llamó mucho la atención la vida de este señor, porque tal como viene en la película, resulta que este científico buscaba en una elección, cuando se tiene que realizar una elección y hay un grupo que intenta realizar la mejor elección posible, él intuyó desde su juventud que la mejor elección era la que no solo servía para el individuo, para cada individuo del grupo, sino la que era mejor para todos. Aunque pareciera que el individuo perdía algo, cada individuo perdía algo en relación a lo que el grupo conseguía. Y él empieza a buscar, como era un matemático, empieza a buscar a lo largo de toda su vida, empieza a buscar matemáticamente cómo trabajar esta teoría del equilibrio. Y se obsesiona tanto con encontrar esta solución que se vuelve, sufre una esquizofrenia con alucinaciones terribles, y es la fuerza de su mujer, que está en todo momento a su lado. Una mente prodigiosa. Una mente prodigiosa. Bueno, a mí me descubrió un mundo, la película, muy interesante. Y como estábamos trabajando el cuarto rayo, yo lo relacioné enseguida con el cuarto rayo. Porque es verdad que en toda elección,
que esto se ha aplicado después a las relaciones sociales, a las relaciones laborales, a las relaciones políticas, y por esto le dieron un premio Nobel en 1994, porque él descubrió matemáticamente, pero lo descubrió también luego en su vida, que la mejor solución para un grupo, y en este caso él intenta que este grupo es la humanidad, pero lo podemos aplicar a nuestro propio grupo espiritual, que siempre la mejor solución es aquella en la que el grupo sale ganando. Y luego esta teoría se ha aplicado también a las teorías de los juegos tecnológicos, y también se ha aplicado, como os he dicho antes, a la vida de cada día. Y en su discurso, cuando le dan el premio Nobel, John Nash, es para leerte el discurso porque es bellísimo y está en Internet. Si bajáis el discurso de John Nash cuando recibe el premio, dice: yo me he pasado toda la vida, y esto viene al hilo de lo que habéis dicho los ponentes, que me ha llegado, lo de los 3 ponentes, y habéis coincidido en ello. Dice: me he pasado toda la vida buscando la razón de la elección correcta. Y dice, y me doy cuenta de que ¿quién te dice lo que es razonable? ¿Quién te dice lo que es realmente la solución? Dice, para mí ha sido la fuerza del amor, la lógica del amor. Y dirigiéndose a su esposa dice: sin ti no lo habría conseguido. Yo estoy aquí gracias a ti, al amor. Entonces, me resulta muy chocante que todo un matemático que se pase la vida sufriendo unas alucinaciones y una esquizofrenia, que lleva un tratamiento psiquiátrico de los fuertes, a través de electroshocks y de todo tipo de fármacos, y sin embargo, que al final del recorrido, cuando le entregan el premio Nobel, dice que la verdadera razón ha estado en el amor, y esa es la lógica más completa. Y ya comentaros que en cuanto a la proporción áurea y a lo que habéis dicho, efectivamente hay belleza en la simetría y en la proporción, y eso en nuestra vida lo reconocen hasta las artes más menores como el Feng Shui, y que no hay ordenamiento pequeño que no tenga su belleza, pero sobre todo el más importante es el nuestro interior. Si nosotros ordenamos nuestros cuerpos, como dice el tibetano, si se alinean correctamente, que alinearse no es más que estar en paz con uno mismo, y como ha dicho antes Rafa, lo que uno piensa, lo que uno dice, lo que uno siente, esté armonizado, pues fácilmente armonizamos nuestro entorno. Muy bien, Sara. Bueno, yo no tengo nada que decir, me parece todo fantástico y está todo dicho, pero Alfonso, has comentado algo sobre el beneficio de las guerras. No lo he entendido muy bien. Eso después, cuando termine la rueda, empezarán las preguntas. Vale, pues entonces, como tengo más preguntas, lo dejo. Has hablado sobre los polos opuestos y se me llega a ocurrir, a lo mejor estoy equivocado, que los grandes artistas que pintaron esas maravillas inducidas por el ángel que hablas están en un opuesto, pero el otro opuesto era los que interesadamente querían pagar para tener esas obras de arte. Entonces, sin un polo y otro polo, no hubiésemos encontrado ese filo de la navaja que tú hablas. Pero pienso que puedo estar equivocado, porque no hay que buscar aquí el filo de la navaja, sino la magnificencia, el arte perfecto, no quedarte en el centro. Quiero que luego me aclares si estoy equivocado. Bueno, armonía a través del conflicto. El conflicto es necesario, por lo tanto, es movimiento, todo está en movimiento, la evolución es movimiento. Por lo tanto, necesitamos, para aprender lo positivo, por decirlo de alguna manera, el otro polo, tienes que pasar por lo negativo para poderlo entender. No, si nos hubiesen creado todo así perfecto, pues no habría evolución ni podríamos estar creciendo. Por lo tanto, el conflicto es algo necesario. La cuestión es llegar a la armonía a través de ese conflicto, a ese punto medio. ¿Cómo? Pues ya lo hemos dicho todos. Por la atención, por el chakra cardíaco, el amor, que es el cuarto
chakra es por donde se llega a la armonía. Pero todo esto ya lo sabemos. La cuestión es que ir a la práctica, porque teoría, fíjate si tenemos de muchísimos años y ya sabemos mucho de todas estas cosas, aunque me ha encantado la exposición de los ponentes, está muy bien. Y entonces yo diría eso, la práctica, intentar cada vez más de verdad ponernos en ese chakra cardíaco, en esa comprensión. El filo de la navaja es el equilibrio, es el punto medio desde donde puedes comprender tanto el bien como el mal, tanto a los que están haciendo bien como a los que están haciendo mal, porque cada uno está en su punto de evolución y lo respetamos, pero que los que ya nos vemos un poco como una avanzadilla, por lo menos de conocimientos, pues tenemos que vivir más la práctica. Si somos del grupo de nuevos servidores del mundo, pues tenemos que ser coherentes. Otra palabra que para mí es muy importante es la coherencia, para esto de la armonía, y la perseverancia. Son dos cosas imprescindibles. Y si nos ponemos ahí, intentamos en cada momento que nos despistemos volver a ese punto medio, que es el del chakra cardíaco, el del amor, el del Agni Yoga, de tantos nombres, pues ahí está el trabajo de nosotros y podremos ayudar a la humanidad. De otra forma, solo con palabras no llegamos. En primer lugar, pues muchas gracias por estar ahora presente en esta reunión tan importante que considero que es muy importante, no esta sino todas las reuniones. Dijo Jesús que aquellos que están en mi nombre, pues estoy yo presente en ellos, pero realmente aquí parecía esa presencia en toda la intervención de los ponentes, porque realmente se han dicho cosas muy importantes. Así que agradezco a todos esa expresión. Y en cuanto al concepto de muchas cosas que se han dicho aquí respecto al arte o respecto a lo que realmente estamos haciendo aquí o somos, pues yo pienso que somos pequeños artilugios, pequeños códigos que están manifestándose en vibración constante toda la humanidad y que tenemos mucha fuerza, más de la que realmente creemos tener en nuestro pensamiento, ojo, no en nuestra acción física, que también la tenemos, pero quiere decir que nuestro pensamiento tendríamos que estar constantemente en vigilia, constantemente en atención a lo que la mente está pensando. La mente es un caballo desbocado y entonces creo que es uno de los fundamentos, una de las formas de expresión de la vida que descuidamos y que deberíamos estar con más atención. Hablo por mí mismo. A mí se me escapa la mente, soy muy creativo como artista que soy escultor, entonces se me va, es decir, que me pierdo por ahí y cuando eso me doy cuenta y digo, para, coge los caballos y con las riendas orienta. Bien, eso por una parte. Quiero decir que si tomamos conciencia de la capacidad que tenemos todos en hacer las cosas positivamente, cuando vibramos en un estadio, digamos, en una no sé cómo decirle. Frecuencia, exactamente. En una frecuencia que no es correcta, estamos haciéndolo mal, pero ese mal viene a nosotros mismos. Ojo, que no solamente hemos de ser, vuelvo a repetir, vigilantes y constantes y consecuentes en lo que estamos haciendo. Entonces, en el arte, cambiando un poco de tema, pues creo que el artista, tanto el artista que trabaja con su voz, o trabaja con sus gestos, o trabaja con la materia, pues todos ellos están expresando constantemente esa vibración a través de todas esas pequeñas moléculas o átomos, o llámale como quieras, o minúsculos impulsos electromagnéticos que están causando esa expresión artística, llega al receptor, al que está observando, tanto en un cuadro, tanto en la materia, tanto en el movimiento, en el sonido, pues llegan de una manera puntual, porque esa expresión reúne todos esos pequeños, digamos, microimpulsos electromagnéticos y están dando esa vibración que puede ser armoniosa. Hemos hablado de la armonía, realmente está en todos nosotros esa armonía. Es decir, esa armonía está en que nosotros estemos vigilantes también cuando estemos expresándonos y dar, pues dar esa cualidad o esa calidad que tenemos todos y que somos capaces de hacerlo en mayor o menor grado. Pero que nuestra tendencia debería ser esa, es decir, sobre todo eso, ponernos un vigilante en el pensamiento, es decir, para que te vas. Bien,
siento no haber asistido a más reuniones, pero tengo tantas cosas que hacer, bueno, pero es una ilusión, de verdad, estoy muy a gusto aquí y cuando os oigo, pues disfruto. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, yo creo que, tal como habéis manifestado, esa armonía a través del conflicto es lo que nos hace poder avanzar tanto como personas, individualmente, como la sociedad. Como persona, porque es lo que nos puede permitir que las contradicciones que tenemos a diario, el poder superarlas. Solo cuando superamos una contradicción es cuando llegamos a esa etapa de armonía, pero no es en un estadio donde nos quedemos. Es decir, es el día a día que te va creando esos conflictos, esas contradicciones, y que te obligan te impulsan a superarlas. Y en la medida que vas superando una, llegas a esa pequeña armonía, pero te se presenta otra. Es como los trabajos estos que dices, alcanzas una meta, pero automáticamente se presenta otra y llegas. Y a la sociedad sucede lo mismo, es decir, muchas veces vivimos situaciones colectivas que nos resultan incomprensibles y que luego, cuando pasan, cuando el tiempo ha transcurrido, le encuentras una explicación a esa situación que en su momento, cuando la estabas viviendo, no lo llegabas a comprender, no sabías por qué pasaban. Y que te llevan, que incluso en los casos más extremos, te dicen, hay que destruir para poder construir. Y eso es lo que a lo largo de la historia de la humanidad, de lo que conocemos, te ves que ha sido avanzando. Y unas destrucciones han precedido a unas construcciones y así, alternativamente, y no hemos dejado de vivir esas contradicciones y vivir esos conflictos y vivir esas etapas de armonía. Porque si no tuviéramos esas contradicciones, la armonía no podríamos distinguirla. Es decir, si siempre estuviéramos estables, si estoy en una situación de felicidad, es que no podría valorar esa felicidad, no lo entendería, es lo normal. En cambio, cuando tienes un problema, cuando eres capaz de superarlo y te llega esa otra etapa donde dices, puedes, pero valoras esa armonía, valoras esa felicidad porque ha venido precedida, porque has salido de un conflicto, que es lo que te hace que valores esa otra situación. Yo, pues, os doy las gracias a todo el grupo, en especial a los ponentes, porque cada día me voy superando mi pobre aprendizaje, pero bueno, doy gracias para poder ir cada vez un poquito más. Gracias. Bueno, aparte de lo que se ha dicho, especialmente lo que ha dicho Lola en el aspecto de la atención, yo voy a traspolar esto de la armonía a través del conflicto en el juego de una mesa de tenis, en que hay dos personas que están, dale que te doy, con la pelota, y llega una y coge la pelota y la pone en el medio. Y dicen, presten atención al problema, a la pelota, mírenla, analícenla, estudienla, mediten y que la intuición les permita solucionar el problema. Entonces, conseguir la armonía. Simplemente es esa figura porque es muy bonita y es ver, comprender los problemas que crean los conflictos y con la debida atención y serenidad intentar solucionarlos y mantener la armonía que tanto necesitamos. Simplemente eso.
Hace unos días estuve viendo la película de Don Juan Salvador Gaviota y entonces ahora, después de todo lo que habéis comentado, he sentido como que realmente Juan estaba viviendo ese enorme conflicto, ¿no?, en sentirse pues separado de todos los suyos. Se tuvo que elevar a través pues de una atención, de un amor, de una búsqueda, y cuando ya estaba pues elevado, de nuevo no sabe cómo volvió al sitio donde estaba, y era porque había adquirido esa sabiduría para poder ayudar a todos los demás, ¿no? Y entonces este cuarto rayo lo que a mí me transmite es que a través de todos nuestros conflictos debemos de buscar primero la atención para poder ver exactamente de una forma más, digamos, no apegada, sino desapegada, y con el amor pues es lo que permite alcanzar más o menos, acercarse a lo que es la armonía. Gracias. Armonía, equilibrio, se podría decir también felicidad, el estado nirvánico. Vamos a ver, yo creo que se va adquiriendo grados de armonía, grados de equilibrio, a medida que vamos experimentando, que vamos pasando pruebas. Cada vez que pasamos una prueba alcanzamos un equilibrio, porque previamente ha habido un conflicto que hemos superado y alcanzas esa armonía. Entonces la armonía, ese equilibrio, es un día a día, como se ha dicho. Es un volver cuando te despiertas, a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo de los años, vas teniendo conflictos, vas teniendo problemas, y tienes que superarlos y alcanzar ese estado de armonía. Como bien se ha dicho de la polaridad, simplemente son grados, y esa armonía es individual, no se puede generalizar. Cada uno tiene su grado de armonía, puede alcanzar su grado de armonía. No se puede hacer un rasero para todo el mundo, cada uno alcanza según su estado de conciencia. Por eso la armonía es un estado de conciencia adquirido. Entonces, cuando tu conciencia se va elevando, ese grado, esa polaridad te va afectando menos, estás de alguna forma más por encima de las polaridades, observas más la unidad en los polos opuestos, porque te das cuenta que, como bien decía, que la esencia que es la misma de los dos polos, que la materia que están utilizando es la misma, simplemente es uno que está en un grado y otro que está en otro grado. Y te da una amplitud de conciencia, una expansión de ver la unidad dentro de la separatividad.